Hola a todos y a todas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de aprender a decir que no. Vamos a empezar por entender qué significa decir que no. Decir que no no es ni más ni menos que una forma de establecer límites personales. Un límite personal es la distancia que media entre uno mismo y el otro. Este límite puede ser físico, pero también puede ser emocional. Dentro de este espacio emocional, podríamos decir que saludablemente habita la posibilidad de poder expresarme, de poder manifestarme e incluso de anteponer mis deseos y mis preferencias. Obviamente que amorosamente, ¿no? Siempre los límites, la mejor manera de ponerlos es de una forma amorosa, respetando el derecho del otro, pero no dejando de lado mi derecho. Cuando hablamos de decir que no, cuando hablamos de establecer límites, estamos hablando de una habilidad. Una habilidad es un comportamiento que se puede aprender. Si se puede aprender, se puede mejorar. Si bien hay personas que naturalmente no tienen dificultad para establecer este tipo de límites, no es menos cierto que establecer límites de la manera correcta es una dificultad que suele abarcar a un grupo bastante amplio y que en mayor o menor medida es una dificultad bastante común. Vamos a hablar un poco de por qué nos cuesta tanto establecer los límites, cuáles son los factores que inciden. Y podríamos ubicarlos en dos grandes grupos a los factores. Uno tienen que ver con las creencias irracionales. Y otro factor importante tiene que ver con la manera incorrecta de comunicarnos. Estos factores o estas causas pueden ser las siguientes. Elevada deseabilidad social. Buscan complacer a los demás por encima de sus necesidades o de sus deseos, porque presuponen que es esto lo que se espera de ellos. Entonces, renuncian a sus propias necesidades para complacer al otro. Otra de las razones es la facilidad de sucumbir a la presión de otras personas o de otros grupos. A veces esto se suele ver en los adolescentes. Esto de necesitar pertenecer a un grupo determinado y acceder a ciertas cosas o ciertos comportamientos o asistir a ciertos lugares que no son sus deseos, pero por el miedo a que los excluyan, acceden. En esta edad esto es sumamente peligroso, porque quedan expuestos a peligros como la drogadicción, como el alcoholismo, como conductas inapropiadas. Esto es bastante común en este grupo de personas que son las edades de la adolescencia. Otras de las razones por las cuales muchas veces decimos que sí cuando queremos decir que no, es porque no sabemos cómo hacerlo, o sea, por falta de técnicas asertivas.
no sabemos cómo hacerlo, tenemos miedo de decirlo de una manera inadecuada, una manera inapropiada, entonces nos resulta más fácil decir que sí. Otra de las razones es temor a las consecuencias que imaginan podría tener su negativa. Puede ser en situaciones laborales, por ejemplo, donde uno acceda a requerimientos que no está de acuerdo por miedo a que lo despidan, por miedo a que le bajen el sueldo. Esto se suele ver también en la pareja, por miedo a que me abandone, por miedo a que me deje. Otra de las razones es por alto grado de culpabilización. Ya no es ni el juicio del otro, ni los actos del otro, ni las consecuencias que pueda tener el otro, como vimos recientemente, sino los propios sentimientos de culpa. Sentirse mal porque consideran que no tienen derecho, consideran que sus necesidades no son prioridad. Esta dificultad de priorizar nuestras necesidades y nuestros deseos generan un alto grado de sufrimiento a mediano o largo plazo, con consecuencias muy negativas. Porque esto daña a nuestra autoestima. Si bien podríamos decir que acá hay como un círculo, evidentemente hay una problemática en la autoestima que no nos permite priorizarnos, pero también hay una realidad. El seguir sin priorizarnos daña cada vez más nuestra autoestima. Genera problemas interpersonales, porque nos mostramos como personas que no somos. La realidad es que demostramos que tenemos ciertos deseos o ciertas ganas de algo o ciertas necesidades de algo cuando en realidad no las tenemos. Entonces nos encontramos con problemas con el otro. Nos genera un malestar emocional importantísimo, porque nos enojamos con el otro, pero en realidad nos enojamos con nosotros mismos. Eso nos genera insatisfacción. Decíamos, nos sentimos culpables y tendemos a culpabilizar también al otro. Muchas veces no tomamos total conciencia de que los límites los tenemos que establecer nosotros y pretendemos que el otro nos considere. No tiene derecho a pedírmelo. Sí, tiene derecho a pedírmelo. Yo tengo el derecho a decirle que no. Acumular todo este malestar suele generar explosiones de ira. Muchas veces, por la gota que rebalsa el vaso, sin una razón importante aparente, sino por colapsar de tanto aguantar, terminamos explotando en una furia y esto nos genera una sensación de soledad, de que no nos comprenden, de poner la culpa en el otro. ¿Cómo podemos hacer para sobrellevar la ansiedad que nos produce el tener que decir que no? Porque la realidad es que decir que no es incómodo. Obviamente que es incómodo. Pero tenemos que empezar a aceptar un poco esa incomodidad. Porque decir que sí es una solución a cortísimo plazo. Me saqué el problema de encima. Pero como decíamos antes, a mediano y a largo plazo, las consecuencias son de verdad muy caras.
tienen un alto grado de sufrimiento. Entonces, primero, aceptar la incomodidad que implica decir que no. Otra de las posibilidades es demorarla la respuesta hasta evaluar los pros y los contras. Por ejemplo, déjamelo pensar, te contesto dentro de un día. ¿Puede ser? ¿Te parece bien? ¿Te sirve? Otra de las cosas que necesitamos ejercitar es el autoconocimiento y empezar a detectar cuáles son esos pensamientos irracionales que me llevan a mí a sucumbir al deseo de decir que sí. Y empezar a trabajar esos pensamientos irracionales. Empezar a ver qué es lo que a mí me pasa. Necesito que el otro me acepte, necesito no sentirme culpable, no sé lo que quiero. Tenemos que trabajar internamente todos esos pensamientos. Otra de las cosas es entrenar en estilos de respuesta asertivos. Y en este sentido da mucho resultado pararse frente a un espejo y entrenar estilos de comunicación, que los que ya pasaron por asertividad ya los vieron, pero los que no pasaron por asertividad, por ejemplo, un estilo asertivo es agradecerle al otro el haber pensado en él, en haber acudido a él, lo que fuere, y decirle gracias, pero está fuera de mis posibilidades. Gracias, pero en este momento me hubiera encantado, pero en este momento me resulta imposible. Siempre, digamos, de una manera agradecida, de una manera respetuosa. Otra de las posibles salidas es hacer una lista y jerarquizar las situaciones en escala de dificultad. Y empezar el entrenamiento con las que menos dificultad nos puede resultar. Que por lo general nos resulta más difícil decirle que no a personas más cercanas, a personas donde hay un sentimiento, una emoción, personas que no conocemos tanto o no nos importa tanto, por ahí nos resulta más fácil decirle que no, que es un vendedor, por ejemplo. Otra de las técnicas es no argumentar demasiado. O sea, yo tengo derecho a decir que no y no explicar las razones por las cuales digo que no. Porque a veces estos argumentos suelen utilizarse en nuestra contra. Por ejemplo, me invitan a una fiesta que no tengo ganas de ir. Entonces, le digo, ay, me hubiera encantado ir, pero la verdad que no puedo porque no tengo ropa. Si la otra persona quiere realmente que yo vaya, es capaz de decirme, ay, no te hagas ningún problema porque yo te presto, tengo un montón de vestidos, te los presto, no hay problema, te probás el que quieras. ¿Qué argumento después? Si la razón por la cual yo dije que no iba, entonces la realidad es que inventar una excusa no es una solución viable. Lo ideal en esos casos es, como decíamos, me hubiera encantado, muchas gracias, pero en este momento no puedo. Y si la persona sigue insistiendo, con el corazón te lo digo, la verdad me hubiera encantado, pero no puedo. Y repetir
Eso se llama técnica de disco rayado. Repetir mi respuesta, pero sin una explicación, y muchísimo menos una explicación inventada, ¿no? Decíamos, realizar un trabajo de autoconocimiento. Y en este sentido, estar preparados para enfrentar a las personas más demandantes. O sea, nosotros generalmente sabemos quiénes son más insistentes, a quiénes nos va a costar más fácil decirle que no, porque no van a insistir demasiado, pero hay personas que son realmente muy demandantes, o porque insisten o porque piden demasiado. Entonces, ya con estas personas, estar preparado de antemano, cosa de que el pedido no nos sorprenda y ante la sorpresa le contestemos que sí, porque no nos animemos a decirle que no. Por el otro lado, no necesariamente la respuesta tiene que ser sí o no. No son las únicas dos respuestas posibles. Así como es saludable poner límites y no decir que sí a todo, tampoco es necesario decir que no a todo. Y existen otras opciones. Por ejemplo, un sí parcial. Sí puedo, pero la verdad que no podría cumplimentar todo el trabajo. Yo te puedo hacer la primer parte, por ejemplo. O sí puedo cuidarte a los chicos, pero no toda la tarde. O no todos los días. Puedo lunes y miércoles. O sea, un sí, pero no completo, un sí parcial. Un sí demorado. O sea, me piden un trabajo para hacer. Te lo podría hacer, sí, pero no a hoy. Yo hoy tengo el día muy complicado, podría hacerlo mañana, por ejemplo. Y quizás eso que hoy me hubiera complicado la existencia, hacerlo, mañana lo puedo hacer sin problemas. O también tenemos la posibilidad de un sí negociado. Un sí negociado significa, qué sé yo, por ejemplo, mi hija me pide que le cuide a los chicos. Sí, yo no tengo problema en cuidarte a los chicos, pero la realidad es que yo ese tiempo que te voy a dedicar a cuidar a los chicos, lo iba a utilizar para hacer un trámite en la computadora que me demanda mucho tiempo porque viste que yo con la computación no me llevo muy bien. Yo te cuido a los chicos, ¿vos en algún momento me podrás ayudar con este trámite? Por ejemplo. O me piden algo y negocio, tanto sea en tiempo, como en horarios, como en cambios de una cosa por la otra. Entonces, ya tenemos 5 opciones. Tenemos no, tenemos sí parcial, tenemos sí demorado y tenemos sí negociado. Cuando tenemos más opciones, tenemos más posibilidades de poder elegir. Ahora les quiero regalar este poema. No es no. Y hay una sola manera de decirlo. No. Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos. No se dice de una sola manera. Es corto, rápido, monocorde, sobrio y escueto. No se dice de una sola vez. Un no
que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín, no es un no. Un no que necesita explicaciones y justificativos no es un no. No tiene la brevedad de un segundo. Es un no para el otro porque ya lo fue para uno mismo. No es no, aquí y muy lejos de aquí. No, no deja puertas abiertas ni entrampa con esperanzas, ni puede dejar de ser no, aunque el otro y el mundo se pongan patas para arriba. No es el último acto de dignidad, el fin de un libro sin más capítulos ni segundas partes. No, no se dice por carta, ni se dice con silencios, ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza gacha, ni mirando hacia otro lado, ni con pena, y menos aún con satisfacción. No es no, porque no. Cuando el no es no, se mira a los ojos y el no se descolgará naturalmente de los labios. La voz no será trémula, ni vacilante, ni agresiva, pero tampoco dejará duda alguna. Ese no no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y solo quien sabe decir no puede decir sí.